vamos a dar inicio al panel que se llama Conexiones que potencian el crecimiento. Quienes van a formar parte de esta conversación son Carlos Varela, director de Emprendimiento y Responsabilidad Pública de la Universidad del Desarrollo, es además el moderador de este panel, Andrés Mitnick, cofundador y CEO en Strong by Form, Pedro Vicuña, principal en Cencosud Ventures, y Alex Harasic, gerente de desarrollos de negocios en startups y venture capital de Amazon Web Services. Así que un aplauso para cada uno de ellos. Bienvenidos, por favor. Suban al escenario y comenzamos entonces con el primero de nuestros paneles. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Estaba pensando, bueno. Por decirlo así, por la foto. Ahora mismo. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, muy bien. Aló, todo súper. ¿Sí? ¿Se escucha? Qué lata que la gente de afuera se esté perdiendo el mejor panel del Summit. ¿Ya? Te aseguro que va a ser así. Oye, yo traje mis torpedos acá. Ustedes no pueden usar torpedos, solo yo. Bueno, primero saludarlos y contarles un poquito qué nos convoca acá. Estamos convocados por un evento que está ocurriendo al mismo tiempo que este Summit, que está dentro del Summit. Es probable que ustedes hayan visitado, ¿cierto?, el ala del sector de allá detrás de los ascensores, donde hemos seleccionado a 22 startups bajo diversos criterios de innovación, de escalamiento, etcétera, para aumentar la probabilidad de que estas startups conecten con empresas y otros actores con los cuales se puedan generar oportunidades de crecimiento. Esto lo hacemos en esta especie de expo, pero al mismo tiempo están ocurriendo en distintas partes reuniones concertadas entre estas empresas, entre estas startups, con ejecutivos de empresas que durante las semanas previas hemos logrado contactar de manera más específica las necesidades de estas startups. Incluso Startup Connect hoy día lo definimos más como un programa que un evento, porque partimos, la verdad, será en abril haciendo este tipo de gestiones. Incluso tuvimos un evento en la Universidad del Desarrollo, un meet and greet, donde justamente metimos en un mismo salón muchas empresas y muchos emprendedores. Así que eso es Startup Connect y están bienvenidos a este panel, pero sobre todo después a recorrer y conversar con estas startups que están ahí muy deseosos de contarles sobre su innovación y su tecnología. Bueno, los panelistas ya fueron presentados con sus nombres y cargos, pero a mí me gustaría pedirles una especie de pitch, ya, de un par de minutos, para que nos cuenten un poquito quiénes son ustedes, de qué empresas o organizaciones vienen y qué roles juegan ahí, ¿ya? Voy a partir por Alex. Ok, muchas gracias. Yo soy Alex Harasic, trabajo en Amazon Web Services para startups. No sé si todos conocen lo que hacemos, pero una unidad, una filial de Amazon.com que vende servicios de cómputo a nivel global a millones de empresas y las startups para nosotros son súper importantes. Yo soy parte del equipo que maneja la relación con el ecosistema, fondos de venture capital y aceleradoras. Hola, buenos días, un gusto estar aquí. Mi nombre es Pedro Vicuña, yo soy principal de Cencosud Ventures y recién vuelvo de Brasil. Trabajo hace 3 años en la unidad, que es cuando nació. Estuve 2 años en Brasil y lidero todas las inversiones y el scouting de nuestra unidad. Y nosotros nos enfocamos en aquellas startups que estén innovando en verticales relacionadas a nuestro core business. Y bueno, hola a todas y todos. Mi nombre es Andrés Mitnick, yo soy CEO de Strong by Form. Yo llevo ya hartos años vinculado al mundo del Venture Capital y de los startups. Me tocó ser director de Corporate Venturing en Fundación Chile. Ahí trabajé harto con las mineras grandes, entonces estuve como desde el asiento del lado viendo cómo startups se relacionan con los grandes corporativos y cómo son esas relaciones. Fui parte del fondo de inversión de Fundación Chile también. Y después de eso soy uno de los cofundadores de Strong by Form. Y Strong by Form es un deep tech de Chile que está fundamentalmente enfocado en ayudar a construir un mundo físico más sustentable a partir de reemplazar materiales
altamente contaminantes como acero, hormigón o aluminio por madera. Pero obviamente no es reemplazarlos por palo, sino que es por reemplazarlo de una tecnología sofisticada en base a madera. Y hoy día nuestra presencia es fundamentalmente en Europa. Buenísimo. A cada uno también otra pregunta de entrada que es un doble clic en justamente su participación y la de sus organizaciones en lo que es la conexión entre startups y empresas. Parto contigo, Andrés. En particular el caso de ustedes, ¿cierto?, que conecta hoy día con varias empresas corporativas europeas, también chilenas. Quizás contarnos un poquito cómo ha sido esto de moverse en ese espacio bien relevante que es justamente el sentido de este panel. Sí, nosotros nos relacionamos con, como nosotros tenemos un proyecto hiperambicioso, es imposible que lo desarrollemos solos. Entonces, siempre hemos estado vinculados a grandes empresas que tienen la espalda, la llegada y las capacidades para poder realmente escalar nuestro proyecto. Y en ese sentido tenemos inversionistas corporativos que a nosotros nos funcionan muy bien porque tienen plazos generalmente más largos que los fondos de capital de riesgo que están a 10 años y la tecnología se demora más en desarrollarse. Pero también tenemos clientes corporativos. Entonces, hoy día nosotros tenemos 4 inversionistas corporativos grandes que son Finsa, que es una forestal española, Pfeiffer, que es una forestal austríaca, Vinci, que es la constructora más grande del mundo, y la CMPC, que es nuestro inversionista líder desde Chile. Y trabajamos, y como digamos, llaman los clientes un poco mucho, pero tenemos proyectos con BMW y Deutsche Bahn en Alemania. Y la verdad que nos ha tocado ser la primera inversión de CMPC Ventures, entonces con CMPC nos tocó el proceso como de aprender nosotros de un corporativo y que el corporativo aprendiera de nosotros de cómo vincularse con una startup. Y ahí hay algo, y no me voy a alargar, pero ahora que lo pienso, me he dado cuenta que nunca hemos entrado a venderle a un corporativo. Siempre hemos como ido como a descubrir. Y a partir de eso han salido los proyectos, pero podemos profundizar después en cómo se hace. Buenísimo. Ahí vamos a hacer un doble clic. Ahí, Andrés. Vamos con Alex. Acuérdate que estoy consultando que me hagan un poquito de doble clic en términos de cómo viven ustedes, ¿ya?, y sus organizaciones este espacio de conexión entre empresas y startups. A ver, para nosotros existen 2 cosas. Uno, el cómo nosotros nos relacionamos con startups. Primero, y hay una relación natural. Nosotros somos proveedores de servicios de tecnología para las startups. Y por lo general las startups tienden a buscarnos para conectar con nosotros y tener nuestros servicios. Pero para nosotros es súper importante el cómo nosotros conectamos a startups con otras empresas. Porque finalmente a lo que a nosotros nos interesa es ayudar a las startups a crecer. Cuando las startups crecen, ganan sus fundadores, ganan sus VCs que invirtieron en ellas y también nosotros y todos los que participan de este ecosistema. ¿Cómo lo hacemos? Uno, hasta hace un tiempo atrás estábamos súper activos haciendo eventos muy parecidos a lo que están haciendo ustedes acá. En el fondo traíamos 10 empresas, clientes nuestras, y 10 startups, por ejemplo, a una reunión y hacíamos una rueda de negocio donde entre ellas conectaban. Hoy lo estamos haciendo más bien uno a uno. Tenemos startups que nos dicen, me gustaría llegar a tal empresa. Por otro lado, vienen empresas a nosotros, nos dicen, tengo un desafío de negocio, un desafío técnico. ¿Y qué cosas tienen ustedes para resolverlo? Y es ahí donde, cuando las empresas nos preguntan a nosotros salimos a buscar dentro de nuestro grupo de clientes, startups, quienes ofrecen ese tipo de alternativas. Hay un Slack interno que es global, donde puede llegar una persona de Israel que nos pregunta por alguna startup que ofrezca un servicio de tal cosa para una empresa de allá. En el pasado, por ejemplo, me ha tocado, viene una empresa de Perú, una clínica de Perú, me dice, necesito una startup que ofrezca servicios como estos parches para medir datos vitales, y los conectamos con startups de Inglaterra, de Israel. Entonces, gracias a que tenemos cientos de miles de clientes corporativos y cientos de miles de clientes startups, podemos hacer esos matches. Y es algo que hacemos constantemente. Es súper interesante ese rol que juega Amazon Web Services ahí, porque es un actor del ecosistema que justamente no está no es una startup en sí misma, ni tampoco es una
un corporativo que busca relacionarse en el negocio con las startups, ustedes están como entre medio, ¿cierto? Como armando y como liderando un ecosistema. De hecho, has mencionado la palabra ecosistema más de alguna vez ahora en el panel, y es un rol poco común, creo yo, y quizás, bueno, viene una pregunta donde te voy a pedir que profundice un poquito. Vamos, Pedro, contigo, pero en el caso tuyo voy a agregarle una pregunta más específica y que tiene que ver con el modelo. ¿Qué nos puedes contar sobre el modelo de innovación abierta, cierto, que tiene múltiples salidas, digamos, de Cencosud Ventures? ¿Cuál ha sido la estrategia? Entiendo que esto es hace poco, ¿cierto? Hace algunos pocos años. Y, por lo tanto, ¿cuál es su tesis de emprendimiento corporativo, para no decir solamente inversión? Dale, seguro. Entonces, profundizo la pregunta. Como les comentaba, yo lidero todo lo que es scouting e inversiones en startups. Formo parte de un equipo de 20 personas. Y primero quiero comenzar tocando dos aspectos de Cencosud que son clave para nuestra estrategia de Corporate Venturing. El primero es que somos uno de los mayores retailers de América Latina y tenemos operaciones en 6 países, donde son Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos. Y el segundo es que, por mucho que nuestra principal unidad de negocios es el retail supermercadista, además tenemos mejoramiento del hogar, centros comerciales y tiendas por departamento. ¿Por qué le digo esto? Es porque esta es parte central de nuestra propuesta a los emprendedores, porque a ellos los ayudamos a escalar dentro de Cencosud y a internacionalizarlo en caso de que así ellos lo quieran. Nuestro mandato en Cencosud, nuestro foco es siempre estar obsesivos en mejorar la experiencia del cliente. ¿Cómo definimos la estrategia de Corporate Venturing? Nosotros nos apoyamos mucho en los gerentes de nuestra unidad de negocio y ellos nos cuentan su visión y aterrizamos qué iniciativas deben ser desarrolladas internamente y cuáles pueden ser tercerizadas. Todas iniciativas estratégicas. Las iniciativas que deben ser tercerizadas, nosotros en Cencosud Ventures miramos mucho qué están haciendo otros retailers de mercados desarrollados. Y uno va encontrando patrones de inversión, va encontrando tendencias. ¿Qué está haciendo Walmart? ¿Qué está haciendo Kroger? ¿Qué está haciendo Carrefour? Y esas tendencias salimos a mapear cómo son los modelos de negocio dominantes en cada tendencia, cuáles son los referentes de cada una y qué startups globales, pero especialmente en Estados Unidos y en América Latina, son las mejor posicionadas para ser los líderes. ¿Cuáles son? Esto lo hacemos a través de 3 mecanismos de Corporate Venturing. El primero son inversiones directas a startups del ecosistema, o sea, Venture Capital. Siempre tomamos posiciones minoritarias y siempre nos mantenemos en los estándares del VC. El segundo mecanismo es un Venture Builder, donde es una fábrica de intraemprendimiento, donde lanzamos startups 100% participadas por Cencosud. Y el tercero, que son aquellas startups que generarían un impacto en Cencosud, pero no son estratégicas y no necesitan inversión, las ayudamos con un modelo de Venture Client. Así que ese es nuestro approach para trabajar con el ecosistema. Súper interesante. Andrés, una pregunta ya también más específica para ti. Bueno, aparte de VC que han levantado, y ya mencionaste varias alianzas, nos gustaría saber un poquito más de tu relación y cómo partió, ¿cierto?, con CMPC Ventures, ¿ya? ¿Qué rol has jugado? Y después un poquito que nos cuentes de B&B Startup Garage, que por lo que entendemos es como el ícono o uno de los pioneros en el modelo de Venture Client en el mundo. Y tú estás sentado con ellos. Lo es, y esa anécdota igual es buena. A ver, CMPC nació a partir de Nosotros siempre hemos seguido una estrategia que es relativamente orgánica, en el sentido de que nosotros estábamos desarrollando una tecnología que probablemente Chile no era el mercado donde iba como a germinar, pero éramos todos de acá. Y era un modelo que es difícil que se trague un venture capital como de buenas a primeras. Entonces, lo único que nos quedó fue darnos a conocer lo más posible. Y eso nos resultó al final del día. Y con CMPC los conocimos cuando participamos del concurso del Startup de la Madera. Y esa vez, bueno, lo ganamos, que fue un honor. Pero ahí conocimos a Felipe Alcalde, que en ese momento era gerente de innovación de CMPC. Estaban todas las forestales sentadas ahí. Cualquiera de ellas se nos podría haber acercado y por algún motivo fue solo Felipe el que se nos acercó. Luego de esto nos demoramos
un año en cerrar una inversión. ¿Te puedo pedir algo entre medio Sí. de tu respuesta, que es la etapa o el estado de tu producto en esos momentos? Voy, es buen punto. A ver, cuando nosotros hicimos eso, el primer prototipo físico que habíamos construido, a mí me lo pasaron en la puerta cuando iba a dar el pitch. Y era tan penca que yo no se lo podía pasar a ninguno de los jurados, porque en realidad era una amalgama de pegamento, que tenía forma y se veía choro, pero no tenía... O sea, a cualquier ojo experto no cumplía con nada de lo que nosotros estábamos prometiendo. Era realmente una primera versión. Pero por lo menos parecía ya lo que queríamos hacer. Entonces el producto estaba muy, muy, muy temprano. Y este año de conversación con CMPC fue súper valioso. Uno, porque nosotros tuvimos que esperar un poco que ellos armaran su área de innovación bien. Pero segundo, porque nos pusieron en contacto con distintas áreas, contrataron un par de consultores y al final del día nos dijeron, miren, ¿saben qué? Ustedes están pidiendo mucha plata, su producto está muy atrás, vamos a hacer una inversión muy pequeña para que ustedes nos demuestren que pueden disminuir incertidumbre en la parte más crítica de la tecnología, que era, en este caso, ordenar fibras usando robots de forma automatizada según las instrucciones del software. Si eso no era posible, nada de lo que nosotros prometíamos era posible. La historia es que esa inversión pequeñita permitió que apalancar algunos recursos Corfo, entonces rápidamente llegamos como a $100.000 y y aquí es donde muchas veces pasa esto de que también se tienen que alinear los astros. En paralelo nos ganamos el concurso del Startup del Año que daba el Mercurio. Y eso nos generó una visibilidad enorme. Y tener a CMPC atrás y tener el reconocimiento del Startup del Año hizo que otros inversionistas que antes ni nos miraban pensaran, aquí hay algo que alguien que sabe le está poniendo el ojo. Entonces, como que la reputación es transitiva en este caso. Y además el mundo lo están reconociendo. Y eso nos permitió en el fondo cerrar la primera ronda y ahí avanzamos. Con BMW, la historia es un poco distinta. Yo trabajé mucho con las mineras y entiendo cuando las áreas de innovación en el fondo levantan los desafíos a las áreas operativas y buscan startups y las vinculan con las áreas operativas. Y eso funciona, pero generalmente funciona a veces porque a veces no son las prioridades de las áreas operativas o no es la solución que hubiera buscado, qué sé yo, el cliente, qué sé yo. Con BMW, nosotros estábamos conectados con Startup Garage, pero llegamos por otro lado, llegamos porque logramos un programa de mentoría con ellos y por eso voy que no le estamos vendiendo nada. Nosotros pensamos que BMW no podía ser cliente nuestro porque estaba en otra escala y armamos un programa de mentoría. O sea, participamos de un programa de mentoría con sus ejecutivos. Y los ejecutivos nos organizaron una visita y nos pusieron en contacto justo con un grupo que estaba tratando de hacer el auto más sustentable y caímos derecho en el área que tenía el problema. Y eso hizo que todo se moviera muy rápido. De hecho, yo un día recibí un llamado de Startup Garage y me dijeron como, oye, aquí tenemos un proceso. ¿Por qué ustedes no están en Startup Garage? Y ahora estamos en Startup Garage, efectivamente. Y yo creo que funciona, pero hay otros caminos. Y esos caminos alternativos a veces funcionan mejor porque uno llega, no sé si mejor, pero hay que perseguirlos todos. Ese es mi punto. ¿Y en qué está hoy el producto? ¿O los productos? Hoy tenemos un NDA gigante con BMW, entonces no puedo hacer mucho disclosure, pero les puedo contar que estamos haciendo lo siguiente. Estamos creando componentes de carrocería y componentes interiores del vehículo en lo que ellos llaman un workhorse. Entonces esto no es un auto de concepto para mostrar en el salón del auto de Milán y ojalá que algún día estas tecnologías se implementen. Esto es un auto de línea. En la fábrica nosotros tenemos piezas de BMW que nos mandó BMW, de un auto de línea, porque están probando las tecnologías para poner en la siguiente iteración del vehículo. Entonces, sí, pero un sí de este porte, porque hay pruebas ya. Pero sí, todo funciona, eventualmente podríamos estar en un BMW del 2028. Ya saben, pueden esperar el 28. Oye, una cosa más, el producto de ellos es fascinante. Ellos son alumni de Startup Connect porque estuvieron en la primera versión y trajeron, ¿cierto?, prototipos. Así que antes de pasarle la palabra a los otros panelistas, ¿podrías explicar tu polera, por favor? Mi polera, ya, a ver, lo que nosotros hacemos es que hacemos madera de siguiente generación porque logramos darle a la madera forma y arquitectura de fibra. Entonces, al darle forma, como se ve aquí, y al ordenar las fibras en la misma dirección de los esfuerzos, logramos generar componente que es muy liviano, pero al mismo tiempo muy resistente.
Y por eso somos una alternativa, por ejemplo, al metal estampado, que hay muy pocas en biomateriales, porque cosas que lleguen y que sean industrializables, o sea, algo que tenga la resistencia por unidad de peso, que la fibra de carbono lo cumple, pero es muy cara, al precio correcto para reemplazar metal estampado, en este caso aluminio, hay pocas alternativas. Y la polera refleja un poco la tecnología. Muy bien. Alex, ya veníamos hablando en la intervención anterior, ¿cierto?, de esta particular manera de AWS de insertarse en este ecosistema, especialmente en esta interconexión. Ya nos explicaste un poco, quizás podrías hacer un poquito de doble clic y ojalá darnos algunos ejemplos bien concretos de esos roles que ustedes han jugado en el último tiempo. A ver, para entender bien, ¿te refieres a nuestras actividades para conectar startups con empresas? Exactamente, ¿O más de eso? Sí. exactamente. Y también con VC, entiendo que también conecta startups con VC. Sí, claro. A ver, primero como que la responsabilidad nuestra es ayudar a las startups a crecer. Eso es lo que queremos, eso es nuestro foco. Para eso tenemos un equipo global de mis pares que maneja la relación te diría, con todos los VC del mundo, pero quizás, obviamente, nos puede faltar alguno. Pero con los grandes VC del mundo, en Latinoamérica trabajamos con SoftBank, con Monash, con Kasek, que son como los grandes y referentes, pero también con todos los de México, de Chile, con Argentina, Colombia, Perú. Con los corporate VCs también son claves para nosotros porque ellos funcionan como venture client o como inversionista en estas startups. Ahí, por ejemplo, de repente no sé, tengo una startup que está buscando llegar a algún retail y me dice quiero llegar a Cencosud. Y ahí llamo a Pedro, le escribo, le digo, oye, tengo esta startup que hace tal cosa. ¿Te interesa? A veces me dice que sí, a veces me dice que no, pero cuando hay un sí, los conecto con Cencosud a través de Pedro. Y lo mismo con otras empresas. Como trabajamos con los distintos CVCs, CMPC, Falabella también y muchos otros, y tenemos esa relación abierta, nos permite llegar fácilmente a estas empresas. También hace poco estuve no puedo decir nombres de startups ni de empresas, pero no sé, hay una startup nueva que está desarrollando herramientas de inteligencia artificial para los que hacen venta telefónica. Y justo estuve con una empresa de telecomunicaciones gigante hace un tiempo atrás y le dije, oye, ¿no te interesaría conocer esta startup que es súper nueva, acaba de levantar inversión y están haciendo esto? Y me dijo, sí, de todas maneras, y los conecté y tuvieron una reunión. Así que eso es algo que hacemos frecuentemente. A veces nos pasa que nuestra relación con las grandes empresas es a través de las gerencias de tecnologías y no de la gerencia de negocios, pero muchas veces igual buscamos alguna manera de abrir esas puertas y llegar. Sí, te diría eso principalmente. Gracias, Pedro. ¿Cuáles son los principales factores que consideran al evaluar una posible colaboración, inversión con algunas startups? ¿En qué se están fijando? Dale, el más importante, la teoría lo hice así, pero después de mis 6 años de experiencia creo que es aún más importante, es el equipo. No solo nos fijamos en el 10% mejor de emprendedores, sino que en el 1% mejor. Buscamos equipos fundadores de excelencia, que sean resilientes, que tengan mentalidad global, por lo menos regional. Que tengan mentalidad por lo menos regional y que sean muy propositivos con cómo ellos ven el negocio con Cencosud. Ellos son quienes están innovando, ellos están en la cresta de la ola de la tecnología. Nosotros somos expertos en el retail tradicional. Por eso queremos que ellos nos muestren el camino de cómo trabajar, cómo esa relación startup-corporación debería ser. Y además del equipo, en primer lugar nos fijamos que la vertical en la que está innovando la startup esté relacionada con el core business de Cencosud. ¿En qué verticales nos estamos fijando últimamente? Nos fijamos en retail, en advertising, en supply chain, en logística, en fintech, en pagos, en experiencia mobile. Cualquier vertical que a nosotros nos ayude a ser más competitivo. Por ejemplo, ¿en qué vertical no nos fijaríamos para invertir? Ciberseguridad. Por mucho que tenga un caso de uso dentro de Cencosud, no es estratégica para nuestro core. Y así como está esa vertical, hay mucha otra. Además de vertical, nos fijamos mucho en la etapa de la startup. Nos gustan aquellas startups que están entre una etapa de semilla a Series A. Evaluamos todas las oportunidades de inversión, pero ese es como nuestro sweet spot. Y así buscamos evitar que, si es que invertimos en una startup en etapa muy temprana, nos pase lo que le pasó a Andrés con CMPC, y buscamos evitar el riesgo que la startup itere.
o sea, invertir en una startup que tiene un modelo A, luego itere a un modelo B porque está en el mejor de sus intereses, pero ese modelo B ya no nos sirve a Cencosud. Y además de la etapa, también buscamos un modelo de negocio que sea virtuoso con Cencosud, no solo que sea virtuoso por sí solo, en el sentido que el modelo vaya ganando eficiencias a medida que escala, sino que también existe un incentivo donde a mayor uso le da Cencosud, más se beneficia la startup y viceversa. Y por último, que tenga un claro referente a nivel global. Buscamos, dentro de una tendencia, de una vertical que sea estratégica, buscamos los Uber D, Airbnb D, porque eso nos muestra que existe validación de mercado y además es una oportunidad muy interesante para el éxito. O sea, que ese referente termine comprando la startup para abrir mercado dentro de Latinoamérica. Oye, buenísimo. ¿Se puede dar algunos casos de estas inversiones o de esta participación en startups? Dale, claro que sí. A la fecha hemos realizado 11 inversiones. 6 inversiones de startups del ecosistema y 5 inversiones del Venture Builder. Ejemplos solo puedo contar 2. Uno se llama Mimo Live Sales, que es una startup de shoppable content de Brasil, live shopping. Y el segundo, que en el que voy a profundizar, es de Vopero, que es una startup de fundadores uruguayos que tiene operaciones en Uruguay, México y Chile. ¿Y cómo fue la relación con ellos? Nosotros vemos que el mercado de la ropa a nivel mundial tiene una tasa de crecimiento X, fast fashion, moda de lujo, y uno ve que la moda circular, la compra de ropa de segunda mano, está creciendo a doble dígito, está ganando demasiada participación dentro del mercado de la ropa. Y hicimos una evaluación de mercado, encontramos un referente con el modelo Vopero, creemos que el modelo de Vopero es el modelo más adepto para Cencosud, para integrarlo a Cencosud, y creemos que son los mejores fundadores en este espacio. Y con Vopero nosotros les invertimos para ayudarlos a abrir Chile. Entonces, hoy en día tenemos 5 tiendas París, donde tú vas a la tienda, por ejemplo, en el Alto Las Condes, en París Marina Arauco, en París Costanera Center, donde vas a encontrar pequeñas tiendas de Vopero de entre 20 a 40 metros cuadrados, donde ellos venden moda circular. Y esto es muy interesante porque, en primer lugar, nosotros estamos atrayendo otro segmento de cliente, que no es el segmento más común de París. Y en segundo lugar, nuestro segmento de París tiene otra oferta que mejora la experiencia de compra del cliente, que es el gran mandato de Cencosud. Y los resultados que hemos tenido hasta la fecha han sido impresionantes. O sea, la rotación por metro cuadrado es muy interesante. Y en segundo lugar, Vopero está siendo nuestro seller oficial del marketplace. Así que ahí tenemos casos donde está la virtuosidad del modelo, donde Vopero gana eficiencia a medida que escala y Cencosud se ha beneficiado en tercerizar un desarrollo estratégico mediante la ayuda de una startup. Oye, claramente un ejemplo de virtuosismo. Te iba a mencionar esa palabra. ¿Dónde vas a buscar estas startups? Primero, ¿Y cómo? claro que sí. Primero nos apoyamos mucho en las unidades de negocio para definir qué tendencias deben ser tercerizadas. Hacemos un mapeo de esas tendencias, digamos 50 tendencias. De esas 50 tendencias, doble priorizamos, llegamos a 10. De esas 10 estudiamos la tendencia. Cómo es el modelo, cuáles son los diferentes tipos de referentes y luego salimos a hacer un sourcing por toda América Latina y también en Estados Unidos. Ese sourcing lo hacemos principalmente outbound, porque uno puede recibir startups que a nosotros nos tocan la puerta o nosotros salir a buscarla. Y lo hacemos con partners como Alex de AWS, con otros fondos de inversión o con otros emprendedores, porque los emprendedores creemos que tienen un deal flow de mucha calidad. Cuando mapeamos todas esas startups, empezamos a priorizar. Y hacemos diferentes sprints de validaciones de cuáles son las startups que creemos que tienen las mejores características. Y una vez que llegamos a una lista corta de una startup, ya empezamos a tocar empezamos a evaluar cuál es la oportunidad de negocio con Cencosud, que esa oportunidad de negocio sea rentable, sea escalable y sea sostenible. Y en segundo lugar empezamos a negociar los términos de inversión. Buenísimo. Andrés, sabemos que el Venture Capital no es excluyente a las distintas formas del Corporate Venturing. ¿Han tenido ustedes que tomar decisiones respecto de tomar un camino por sobre el otro?
Y aquí estamos hablando a veces de timing, estamos hablando de, bueno, versus bootstrapping. Más encima ustedes han tenido un producto, cierto que es casi de I+D, ¿cierto? Un proceso de I+D. Y de repente me imagino llegarán inversionistas o fondos y dicen, yo quiero estar ahí, pero quizás no es el momento. ¿Cómo han tomado esas decisiones en el camino? Sí, ese es un buen punto. A ver, nosotros hemos roto un montón de las reglas del mundo del startup y del handbook del startup. Entre ellas que nuestro primer inversionista fue un corporativo gigante. Y hemos tratado de no tomar esa decisión. Ahora, sí nos ha pasado que por tener corporativos arriba hay fondos de inversión que nos dijeron, ¿saben qué? No, en realidad no, porque esta ronda la está liderando un corporativo y eso tiene o puede tener un montón como de incentivos perversos. Que nosotros tratamos de limpiar, obviamente, ocupando de terceras partes, qué sé yo, pero nos pasó. Afortunadamente logramos hacer una mezcla que es 50-50, que a mí me gusta harto, porque los corporativos agregan mucho valor y te pueden abrir muchas puertas y realmente vale, o sea, a nosotros nos sirve mucho que estén arriba, pero por otro lado, no te ponen esa presión que te pone el inversionista financiero, que es como, oye, tu meta de venta dice $1 millón, aquí, ¿dónde está mi $1 millón? Los corporativos les importa más la tecnología, les importa más el link estratégico, que está muy bien, pero una startup necesita ambas cosas para desarrollarse. Nosotros no podemos perder el sentido de urgencia porque si nos demoramos 5 años, alguien nos va a copiar o va a pasar la tendencia. O sea, somos una startup en ese sentido. Entonces, nosotros no hemos optado. Hay fondos que no han querido trabajar con nosotros, pero hemos logrado en el fondo encontrar esta alianza virtuosa. Y lo otro que tenemos que es bien distinto es que nosotros somos uno de los pocos startups que yo conozco que tenemos varios corporativos de un mismo sector. Porque en general los corporativos son excluyentes ahí. Como esto es una ventaja estratégica, por lo tanto, yo no quiero que mi competencia la tenga. Sin embargo, los inversionistas que tenemos nosotros del campo forestal, uno está en Chile y Estados Unidos, otro está en España, Inglaterra, Francia, y el otro está en Austria, Alemania, Suiza. Y en ese sentido nosotros somos una suerte de consorcio, donde los corporativos han llegado a desarrollar una tecnología que ninguno de ellos desarrollaría solo, y estamos trabajando. Y ese es un modelo que yo la verdad no había visto antes, no quiero decir que lo inventemos nosotros, pero es bien interesante porque en el fondo trabajan entre ellos y nosotros también somos una mesa donde ellos conversan y de hecho se van a ver entre ellos, conversan de sus productos también. O sea, han habido otras alianzas virtuosas a partir de esto. Y ahora uno nos va a fabricar un prototipo gigante en Austria que después vamos a probar en el sur de Chile con CMPC, etcétera, etcétera. Eso, así que afortunadamente no hemos tenido que elegir. Oye, tremenda aventura. Alex, tú trabajas en una empresa y uno de los grupos más innovadores del mundo. Y quiero quizás tú me cuentes un poco sobre, desde un poco más arriba, más que de lo práctico, el tema de la cultura. De cómo una cultura en una empresa altamente innovadora se vincula a estos temas de corporate venturing, ¿cierto? La mirada a las startups. ¿Qué está pasando culturalmente en esas empresas líderes globales? A ver, en Amazon la cultura es quizás la parte más importante de lo que es Amazon, de lo que nos ha ayudado a crecer. En particular en lo que es innovación, esto viene de Jeff Bezos. Jeff Bezos fundó la compañía y dijo siempre innovar y experimentar y fallar es parte de la innovación. Uno no puede innovar haciendo experimentos donde el resultado es predecible. Entonces, siempre estuvo muy presente en la cultura de la empresa el poder innovar y que todos tengamos como el permiso de experimentar y fallar. Entonces, es parte de lo que hacemos, de lo que vivimos. Todos en el equipo tenemos esa oportunidad de desarrollar ideas. En Amazon funciona. En Amazon tenemos una cultura como muy fuerte de escribir. Todo se hace escrito, no usamos PowerPoint, usamos solo documentos escritos, 6-pagers. Y si alguien tiene una idea, por ejemplo, escuchó que algún cliente necesita algo en particular y vamos viendo que muchos clientes necesitan lo mismo, lo que se hace es escribir un 6-pager. Ese 6-pager describe qué es lo que necesita el cliente, cuál es la oportunidad para nosotros también, y además un FAQ, que es como preguntas que podrían tener nuestros clientes o preguntas que podríamos tener nosotros internamente. Y ese documento, primero, cualquier empleado de Amazon lo puede escribir en cualquier momento.
Y segundo, ese documento empieza a pimponearse con tus pares, se empieza a pimponear después con tus managers, y así, a medida que ese documento ya tiene solidez, empieza a crecer y se puede meter dentro del proceso de planificación de la empresa, que se hace una vez al año, y ahí se busca presupuesto para implementarlo. Si no es así, también, y si el six-pager es bueno y la oportunidad de innovar en algo en particular para un cliente, lo hacemos también. Se busca como presupuesto interno, se arman equipos. Somos muy... Esta es una empresa que buscamos ser ágiles, tratamos de tener esa cultura de startup y siempre para cada cosa que queremos hacer creamos lo que se llama el Two Pizza Team, que es equipos, en teoría, que se puedan alimentar con 2 pizzas y digamos 6 personas, una cosa así, con un single threaded owner, que en el fondo, con un líder que lidera la comunicación hacia afuera, y todos los proyectos dentro de Amazon, unidades de negocio, a veces creamos esto como Tiger Teams, que son equipos que van a trabajar en algo, resolver un problema particular. Son equipos chiquititos que tienen esa agilidad de trabajar, de tomar decisiones rápidamente. Algo que también es súper importante del proceso de innovación es que, en el fondo, que uno pueda tomar decisiones rápidamente. En Amazon existen, o nosotros distinguimos 2 tipos de decisiones, las que son de 2 vías o las que son de 1 vía. Las de 2 vías es decisiones que uno puede tomar y fácilmente revertir, y decisiones que una vez que uno las toma es muy difícil revertirlas. Entonces, cuando las decisiones de estos equipos son fáciles de revertir, esas decisiones se tienen que tomar lo más abajo posible en la estructura organizacional. Que cualquier persona llegue y toma la decisión y lo hace. Lo peor que puede pasar es que no funcione, que falle y se revierte. Y a medida que esas decisiones son más difíciles de revertir, o estos one-way door decisions, se empiezan a tomar más arriba en la estructura organizacional. Pero buscamos que los equipos sean súper ágiles. Y de nuevo, Jeff Bezos en algún momento en sus cartas a los accionistas dijo: Amazon es la mejor empresa para venir y fallar, en el fondo. Y eso lo vivimos en cada decisión, en cada proyecto, en cada cosa que hacemos. Te dicen, sí, dale, porque tenemos que ser rápidos. Primero, si uno se demora mucho en tomar una decisión, finalmente llega tarde. Y entonces se toman decisiones rápidas y lo peor que puede pasar es fallar y no pasa nada. Se aprende de eso y seguimos. Y el tema de falla rápido y barato es bien conocido, pero esta bajada que le hacen al clasificar esta idea y decisiones como bidireccional o unidireccional, encuentro fascinante. Y me tomo la libertad de un paréntesis. ¿Por qué 6 páginas escritas? ¿Esa idea de Jeff, mi amigo? No, sí pueden ser menos. Depende de la magnitud del proyecto. Hay cosas que se escriben en un one-pager, puede ser 2-pagers o 6-pagers. Depende mucho de la magnitud del proyecto o de la decisión que se quiere tomar. Efectivamente, tratamos de ser frugales en todo lo que hacemos, y parte de la frugalidad es decir más escribiendo menos también. Entonces sí, efectivamente, si se puede hacer en un one-pager, lo hacemos en un one-pager. Pero todo va escrito, los documentos se pimponean con los pares y con managers, todos dan feedback a ese mismo documento y buscamos existe una manera también iterativa de ir mejorando los documentos hasta tener un documento que describe un proyecto, una oportunidad de negocio importante. Bueno, todo el tema de cultura de empresas innovadoras es fascinante, pero voy a preguntarte sobre otra de estas 3 formas en que ustedes interactúan, ¿cierto? Hacen corporate venturing. La anterior que hablamos tiene que ver con la relación entre ustedes y startups existentes, pero también de cierta manera está la relación de ustedes con emprendedores o con capacidad de emprendedores existentes que tienen personas. Y a esos son los que protagonizan el modelo del Factory, digamos. ¿Cómo funciona eso? Yo también lo encuentro súper fascinante el modelo que ustedes tienen. Sí, es un modelo muy innovador, el del Venture Builder. Ya tiene trayectoria a nivel mundial, pero nosotros lo estamos enfocando en separar aquellas iniciativas donde existe un sentido de urgencia y donde necesitamos acelerar el go-to-market, como lo puede ser el caso de Opero, y aquellas otras iniciativas que son estratégicas más a largo plazo. Y aquellas iniciativas nosotros salimos a buscar intraemprendedores, sea ya validados por el ecosistema, o sea que estén en su segunda, tercera startup,
o intraemprendedores dentro de la empresa. Y a estos intraemprendedores son contratados por Cencosud, las startups son 100% participadas por Cencosud, y a ellos se les prestan todos los recursos para que sean los dueños de ese proyecto y para que desarrollen ese proyecto aprovechando la plataforma de Cencosud. Por ejemplo, tenemos una startup que se llama Canasta Ahorro, que es una startup de Consumer Group Buying, y con ello lo que hacemos es entregarles productos que son pre-merma, son productos que aún están perfectamente comestibles, pero que nosotros debemos retirar de góndola por política interna, y esos productos llevarlos a segmentos donde nosotros no estamos cubriendo actualmente con líderes comunitarios. Entonces, estos líderes comunitarios son los distribuidores de los pedidos dentro de su comunidad, ganan una comisión de cada pedido y ellos al final pasan a ser emprendedores dentro de la comunidad. Entonces generamos un ecosistema virtuoso usando a Cencosud como plataforma, a los emprendedores contratados por Cencosud y emprendedores de diferentes comunidades de Chile. ¿Y estos intraemprendedores tienen en algún momento alguna chance, alguna opción de ser socios en algún porcentaje o es siempre 100% Cencosud? En este minuto lo tenemos contemplado como que sean 100% participadas por Cencosud. Buenísimo. Esto es como una pregunta para todos. Han sido súper claros de estar jugando, ¿cierto?, un partido completamente global, con actores muy diversos. Incluso han hablado mucho sobre las tendencias, ¿cierto?, de distintos frentes. Esto lo están viviendo ustedes día a día y lo que me gustaría a mí saber es qué están viendo en términos de las formas de relacionarse de parte de las empresas con la startup. Y aquí esto es ir más allá de ustedes, ¿ya? Más allá de los casos de ustedes. ¿Qué está pasando en la relación entre startups y empresas? ¿Para dónde está yendo eso? Todos están llamados a responder. Parte Andrés. Ya, a ver, yo las veo muy variadas, desde las que tienen áreas de Venture Capital, desde las que externalizan el Venture Capital, pero lo que a mí me llama la atención es que uno se está logrando vincular con cargos muy senior. Como que el senior level ahora está mirando. Y eso es algo que antes no ocurría, antes eran áreas muy operativas. Y la verdad que eso es muy virtuoso porque como en toda institución, en una corporación, mientras de más arriba como llegue la buena onda, eso permea mucho. Y nosotros con alguna empresa nos vinculamos con los dueños, con las otras con los C-Level y con las otras con los VC. Y eso es súper virtuoso. O sea, como que si trabajan con un corporativo, yo sé que es de perogrullo, pero traten de ganar visibilidad lo más arriba posible. Porque eso, después, si al jefe del jefe del jefe le gusta, créanme que al resto le va a gustar también. Como se nota eso. Pedro. Completamente de acuerdo con lo que dice Andrés. La pregunta es, ¿qué recomiendo en esta relación? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo, digamos, que está pasando de cara a, por así decirlo, una tendencia en las formas de relacionarse entre las startups y las empresas? Las formas son complejas, porque las velocidades del corporativo y los emprendedores son diferentes, el sentido de urgencia son diferentes, que otro concepto que tocó Andrés, que es muy importante, y lo que propone la startup puede que no sea prioritario para el corporativo porque el corporativo no lo está viendo. Y el emprendedor sabe que es disruptivo, porque está viendo modelos de afuera. Acá quiero ser justos con los emprendedores, o sea, los corporativos también nos equivocamos mucho en cómo trabajamos con los emprendedores. Y ahí hago un mea culpa muy grande. Pero, ¿cuáles son las formas que recomiendo? Bueno, aparte de lo que dice Andrés, es, en primer lugar, comunicarse muy bien con el corporativo. Declarar encargado, declarar tiempos y declarar presupuesto lo antes posible. En segundo lugar, es acercarse lo más posible al corporativo, pero ser independiente. No pasar a ser una solución consultiva. O sea, que ellos mantengan el core de su proyecto y que sean cuidadosos con que el corporativo no los atraiga como esta órbita planetaria, como con esta fuerza de gravedad. Y por último, en el sentido de comunicación, que jueguen
al declararle el sentido de urgencia al corporativo lo hagan con cómo lo están haciendo otros corporativos afuera. No hay nada que asuste más a un gran retailer o a un gran corporativo que su competidor directo está desarrollando la misma iniciativa. Eso abre puertas más rápidos que cualquier otro mensaje. Sí, y eso que dice Pedro, también nosotros lo vemos harto cuando tratamos de conectar startups con empresas, que la empresa tenga la capacidad de absorber los servicios que ofrece esta startup. Por ejemplo, si llega, no sé, un banco y dice, sí, me encantaría trabajar con esta startup, pero en la licitación necesito que todas las empresas que participan de la licitación tengan más de 10 años de antigüedad. Bueno, una startup no va a poder. O necesito que cumplan con ciertas certificaciones internacionales. Bueno, esta startup está, no sé, lleva 5 años, quizás todavía le falta eso o no es necesario. Entonces vemos sí algunas empresas que sí están ofreciendo o desarrollando sandbox para que las startups puedan llegar y conectarse rápido a los sistemas de la empresa sin tener un impacto en los sistemas productivos. Y ese tipo de empresas creo que son las que más están entendiendo el cómo trabajar con startups. Con respecto a tendencias, sí, vemos que cada vez más las empresas están abriendo sus brazos de corporate venture. Cada año sale una nueva empresa, un retailer, un CPG chileno que saca su nuevo brazo corporativo y de corporate venture y eso está bueno, está bueno para el sistema, está bueno que las empresas estén mirando más, cada vez más, cómo innovar a través de la conexión con startups. Oye, estoy muy de acuerdo también con lo que se ha dicho. Ahora, una vez se escucha a los emprendedores de que en espacios como este o ante declaraciones como este tipo, pero después al otro día uno vuelve a la pega, ¿cierto? O llega el día lunes y ese senior level de repente o ese otro ejecutivo que te quedó de llamar, ¿cierto? No te contesta el mail. O sea, el día a día se come mucho a todos, ¿cierto? Pero en particular a la empresa uno escucha mucho a los emprendedores de decir, oye, conocí esto fantástico y le preguntáis 2 semanas después, oye, ¿y pasó algo? No me contestó el mail o algo así. Por lo tanto, en la bajada, y quizás por ahí va parte de tu mea culpa, ¿se han topado con ese tipo de situaciones? Siempre, toda la semana. Miren, acá una gran recomendación que le hago a los emprendedores, y que son los emprendedores en que yo me fijo para invertirle, son aquellos emprendedores que son como propositivos. Que cuando yo le pregunto, ¿cómo es el negocio con Cencosud? Ellos me dejan muy claro, me dicen, mira, nosotros tenemos este modelo de negocio, a ustedes les podemos impactar tales unidades de negocio en tales sectores geográficos, su beneficio sería por el lado de ventas, por el lado de sinergias, por el lado de eficiencia, que nos dejen en bandeja para que nosotros lo único que hagamos es empujar ese negocio internamente. De esa forma nosotros nos enfocamos en la política interna para ser un habilitador para el emprendedor y que ellos sigan con ese discurso con cada campeón interno con el que se encuentren. Yo solo me fijo en aquellos emprendedores que ellos nos muestran el camino, porque ellos son, nuevamente, los que están en la cresta de la ola de la innovación. Oye, buenísimo. Eso, si puedo, Vale. no puede ser más cierto. Nosotros empezamos a hablar con BMW, la primera vez que nos conocimos fue el 2019. El 2024 cerramos proyecto con ellos. CMPC estuvimos 1 año negociando. O sea, el encaje entre el startup y el corporativo tiene que ser muy fino para que funcione, y ese el corporativo no lo encuentra. En el fondo es el emprendedor el que lo encuentra, el que lo fomenta, el que lo nutre, pero en buena onda es imposible que un corporativo uno lo conozca un día y a la semana siguiente tener un negocio. Son otros los plazos, pero cuando funciona increíble. Justamente como vamos terminando y lo último que yo tenía era pedirle a cada uno que le diera un mensaje a su contraparte aquí presente. Es decir, Andrés, que les quisiera decir algo a las empresas, a las corporativas. Puede ser un reclamo, puede ser una invitación, una felicitación. Y en el caso de Pedro y en el caso de Alex, también dirigirse a los emprendedores. Pedro acaba de decir una cosa súper importante, un mensaje que tiene que ver mucho con el lenguaje, con qué le voy a decir, ¿cierto? ¿Cómo voy a vender yo más bien que yo te puedo aportar a tu necesidad, más que decirte tengo una solución? Partamos con Pedro. ¿Quieres profundizar eso? Después se lo pasamos a Alex. ¿Qué mensaje le da a los emprendedores desde un corporativo? Desde un gran corporativo. Paciencia con nosotros. Nosotros muchas veces tenemos otras prioridades y no nos movemos a la misma velocidad que una startup y que también
nosotros somos la plataforma indicada, no solo Cencosud, sino que cualquier gran corporativo, somos la plataforma indicada para multiplicar sus startups muchas veces. Así que creo que los corporativos son un gran partner para hacer negocios con las startups y siempre y cuando la relación esté bien comunicada y las expectativas estén alineadas. Buenísimo. Alex. Sí, por mi parte sería como una recomendación, es la startup debería estar como en la calle la mayor cantidad del tiempo hablando con potenciales clientes. El foco principal de una startup sería esa como obsesión con el cliente y entender muy bien qué es lo que quiere. Al final del día, como que es tu cliente el que te va a decir para dónde ustedes deberían ir, cuál es el producto que quieren, cuáles son las características del producto que necesitan. Entonces, tener el ojo muy abierto, los oídos también, escuchando qué es lo que quiere el cliente, salir a vender en el fondo. A veces veo muchos emprendedores que están muy enfocados en el desarrollo del producto, pero no salen a vender, o le hacen el quite al principio a la venta porque el producto no está listo, y el producto nunca va a estar listo. Esa es la verdad. Entonces, salir a vender y, bueno, y tener un buen CTO que esté desarrollando las cosas que el cliente te va diciendo que necesita. Buenísimo. Y para terminar, un mensaje de un emprendedor global Una al mundo invitación. corporativo. ¿Una invitación? Una invitación. A ver, hoy día tenemos una industria en Chile que no es una industria demasiado sofisticada. Y la única forma de desarrollarnos y de, en el fondo dar el gran salto es agregando valor. Y en el siglo XXI agregar valor significa desarrollar tecnología y desarrollar tecnologías que compitan con las mejores tecnologías del mundo. Eso de acá no es fácil porque si bien tenemos el capital humano, muchas veces no tenemos las redes, las conexiones, las espaldas financieras para poder hacerlo. Entonces la invitación es que los corporativos también, además de tomar el rol de potenciar su core business y buscar cosas que quizás ya tienen un poco más de risk porque han sido probadas y son apuestas un poco más seguras, también incorporen en su portafolio apuestas tecnológicas de alto riesgo que en nuestro caso por lo menos, si es que no hubiéramos sido, digamos, armado una alianza con un corporativo, hoy día nosotros no existiríamos. Y hoy día nosotros somos una tecnología que compite de igual a igual con los mejores biocompuestos del mundo. Somos un ejemplo. Hay muchos otros que podrían, pero yo creo que el mundo corporativo sí tiene un rol súper importante en ayudar a que la tecnología se desarrolle en Chile, más allá que solo probar nuevos modelos de negocio. Eso. Bueno, muchas gracias a los panelistas, Alex, Pedro, Andrés, desde Startup Connect. Les agradecemos por estar aquí. Un aplauso para ellos, para cada uno. Por favor, una foto para que tengamos el registro de este panel, el primero de esta segunda jornada, Conexiones que potencian el crecimiento. Agradecemos a Carlos, a Andrés, a Alex, a Pedro por esta interesante conversación y les tenemos regalos también. Voy a esperar a que terminen las fotos para no arruinar ese registro. Miren, me tienen que ayudar porque me faltó una mano. ¿Ay, usted lo reparte? Sí, yo lo reparto. Muchas gracias a cada uno. Que tengan una buena jornada. Nos vemos.